Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a ver lo que son los tipos de dilatación lineal y también vamos a ver lo que es la temperatura. En sí el tema es dilatación y temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con lo que es la dilatación lineal. Dilatación lineal. ¿Qué es la dilatación? La dilatación no es más que una expansión debido a un cambio de temperatura. Por ejemplo, si tú tienes un cuerpo con una temperatura inicial y lo sometes a una temperatura mayor, lo que va a pasar con tu cuerpo es que se va a expandir. ¿Debido a qué? Al cambio de temperatura. Eso es la dilatación, simplemente una expansión del material. La dilatación lineal se aplica comúnmente en barras. Tenemos una barra con una longitud inicial aquí tenemos la barra con una longitud inicial. Inicialmente, esta barra se encuentra a una temperatura T sub 0. Ahora, si esta barra con longitud inicial y temperatura inicial se somete a un cambio de temperatura, es decir, se le aumenta esa temperatura, lo que va a suceder es que esa barra se va a expandir o se va a dilatar cierta cantidad hasta llegar a una longitud final que vamos a llamar L. Entonces, esta barra se sometió a una temperatura mayor que vamos a llamar temperatura final. Y debido a ese cambio de temperatura, ¿qué sucedió? Sucedió una expansión o dilatación de forma lineal. Esta es la expansión o dilatación que vamos a llamar delta L. Entonces, delta L no es más que la distancia que se ha dilatado o expandido el material. Dilatado, a ver, distancia de dilatación. Ahora, delta de L se va a calcular con la siguiente formulita. La distancia de dilatación se va a calcular con la siguiente formulita. Delta de L va a ser igual a el coeficiente de expansión lineal del material, que se representa con alfa. Alfa es el coeficiente de expansión lineal del material. Más adelante te voy a dar una lista de los coeficientes de expansión lineal de diferentes materiales, el cobre, el aluminio, el acero, etcétera. ¿Estamos? Ahora, habíamos dicho que delta de L es igual al coeficiente por la longitud inicial por el incremento de temperatura o cambio de temperatura, que se va a representar como delta de T. Delta de T es igual a el incremento de temperatura.
el cambio de temperatura. Entonces, delta de T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí está. Entonces, como yo sé que delta de T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, se reemplaza en esta fórmula. Entonces, tenemos que la distancia de dilatación va a ser igual al coeficiente de expansión por la longitud inicial por el incremento de temperatura, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo, Abigail? ¿Dudas hasta aquí? Sí, bueno. ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Entonces, ahora necesitamos conocer esta longitud L. L no es más que la longitud inicial, que es esta, más la distancia de dilatación, que es esta, delta de L. Por lo tanto, L va a ser igual a la longitud inicial más distancia de dilatación, pero sabemos que esa distancia de dilatación es alfa por longitud inicial por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en lugar de colocar esto, colocaremos esto. Colocamos alfa por longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, aquí podemos sacar como término común a la longitud inicial y me queda la longitud va a ser igual a longitud inicial por 1 más alfa por la temperatura final menos la temperatura inicial, y la longitud final de la barra no es más que la longitud inicial por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial, pues no es más que el cambio de temperatura. Y esta es la formulita que vamos a estar usando para resolver problemas. Esta o esta. ¿De acuerdo? ¿Sí, Abigail? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Ahora, te voy a dar una tabla donde te voy a mostrar los diferentes coeficientes de expansión lineal de diferentes materiales. Dame un segundo. Muy bien, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar, Abigail? Sí, bueno. Ok. Muy bien. Las unidades del coeficiente de expansión lineal son grados centígrados elevado a la menos 1. Esto de aquí son las unidades.
Entonces, mira, te voy a apuntar una tabla que dice coeficientes de dilatación lineal. Tenemos la sustancia. Vamos a empezar. Bueno, aquí vamos a colocar una línea. Y aquí vamos a poner alfa. Vamos a poner la sustancia. Y vamos a iniciar. A ver, vamos a poner aquí la sustancia abajo. Y las unidades que se van a presentar son 10 elevado a la menos 5 entre grados centígrado. Ajá. O lo que es lo mismo, centígrado elevado a la menos 1. ¿Qué es esto de aquí? Pero vamos a dejarlo así como viene en el libro. Entre grados centígrado. O vamos a tener 10 elevado a la menos 5 entre grados Fahrenheit. Aquí nos lo están dando en grados centígrados o grados Fahrenheit. Pues vamos a iniciar con el acero. Vamos a poner una línea. El acero. El acero tiene un coeficiente de 1.2 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Esto en grados centígrados. Y tiene en grados Fahrenheit un coeficiente de 0.66 por 10 a la menos 5 entre grados Fahrenheit. Ya depende del problema si vas a usar grados centígrados o grados Fahrenheit. ¿Estamos? Pero pues también se puede convertir a grados Kelvin. Recordemos que las escalas de temperatura son los centígrados, los Fahrenheit y los Kelvin. Lo vamos a ver más adelante las conversiones. Tenemos el acero entonces, después tenemos el aluminio. Que tiene un coeficiente de 2.4 en centígrados y en Fahrenheit tiene un coeficiente de 1.3. Ahora tenemos el zinc. El zinc tiene 2.6 y 1.44. El cobre tiene 1.7 y 0.94. El concreto está en un rango de 0.7 a 1.2. Y en grados Fahrenheit está en un rango de 0.4 a 0.7. El hierro está en 1.2 y en Fahrenheit está en 0.66. El latón está en 1.8 en centígrados y 0.66. 1.0 en Fahrenheit. La plata está en 2.0 para centígrados y en Fahrenheit está en 1.1. El plomo está en 3.0 en centígrados y en Fahrenheit está en 1.7. Y finalmente el vidrio está en 0.3 y
en Fahrenheit está en 0.17. Esta tablita nos va a ser de gran ayuda para resolver los problemas. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, Abigail? ¿Sí tienes dudas? Ok, muy bien, vamos a resolver un problema. El problema dice lo siguiente. Dice una tubería de hierro tiene, 20, tiene 60 metros de longitud. A temperatura ambiente, a temperatura ambiente. La temperatura ambiente pues está comprendida en 20 centígrados. Punto. Si se, si se le va a utilizar, si se le va a utilizar para conducir vapor, coma, ¿cuál será la tolerancia a la dilatación? ¿Cuál será la tolerancia a la dilatación y qué nueva longitud y qué nueva longitud tendrá la tubería luego de que el vapor haya fluido por ella cierto tiempo? Muy bien. Entonces dice, una tubería de hierro tiene 60 metros de longitud. Vamos a dibujar la tubería en su estado inicial y en su estado final va a cambiar de longitud. Entonces inicialmente la tubería tiene 60 metros de longitud. Aquí está. Aquí está, 60 metros. ¿Qué sería la longitud inicial?
Ahora, a temperatura ambiente, es decir, que la temperatura inicial es de 20 centígrados. Si se le va a utilizar para conducir vapor, entonces, si está a temperatura ambiente y por la tubería ingresa vapor, debemos conocer la temperatura a la que va a circular el vapor. En este problema, la temperatura a la que va a circular el vapor es a 100 grados centígrados. Entonces la temperatura final va a ser igual a 100 grados centígrados. Ahí está. Entonces, por lo tanto, debido a este cambio de temperatura que pasó de 20 a 100, lo que va a existir es un cambio en la longitud, que es L, la longitud final, y va a existir una distancia de dilatación, que ya habíamos dicho que era delta de L. Entonces, delta de L habíamos dicho que era el coeficiente. En este caso, ¿el coeficiente de quién? ¿De qué material está hecho la tubería? De hierro. ¿Estamos? Y si vamos a nuestra tabla, sabemos que el hierro tiene un coeficiente de dilatación de 1.2 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Este es el coeficiente de dilatación del hierro. Ahora, habíamos dicho que era el coeficiente de dilatación del hierro por la longitud inicial. Aquí ya está muy fácil porque ya nos dan la longitud inicial, 60 metros, por el cambio de temperatura. Ahí está. Entonces, conocemos el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto va a ser igual a temperatura inicial, que son 100 grados centígrados, menos temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Y esto nos da un cambio de temperatura de 80 grados centígrados. 100 menos 20 son 80. Entonces tenemos que la distancia de dilatación va a ser igual al coeficiente, que es 1.2 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados por la longitud inicial, que es 60 metros, por el cambio de temperatura, que ya lo calculamos, son 80 grados centígrados. Entonces lo que sucede es que centígrado con centígrado se va, y la única unidad que me queda son metros. Tenemos que hacer esta operación en la calculadora. A ver, haz esta operación, Abigail, y me dices cuánto te da. ¿Cuánto te da, Abigail? Sí, bueno, ¿me escuchas, Abigail? Bueno. ¿Cuánto te da? Sí.
Ajá, te tiene que dar 0.0576 metros. Esto es lo que te tiene que dar. Ahora, ya que conoces la longitud de expansión, que es esta longitud, ahora puedes conocer la longitud final, que L no es más que longitud inicial más la longitud de expansión, delta de L. Y L va a ser igual a longitud inicial, que es 60 metros, más delta de L, que es 0.0576 metros. Y L va a ser igual a ajá, ajá, 60.0576 metros. Esa sería la respuesta. Y la tolerancia sería 0.576 metros. 0.0576 metros. ¿De acuerdo? Sí. Ah, este dato ya te lo da el problema. Nada más que no lo había apuntado. Sí, es la temperatura a la cual está sometida el vapor. ¿Sí? Sí, ese dato ya te lo da aquí el problema, nada más que no lo apunté. Mira, de hecho, déjame, déjame ver si encuentro una tabla y te la envío. Mm, Mira, los 100 grados centígrados es el punto de ebullición de... Es el punto de ebullición, ¿sí? De donde cambia de líquido a vapor, ¿sí? Déjame a ver si hay una tabla. Plomo. Bueno, quédate con esto, Abigail. Es el punto en el que empieza a hervir cuando se transforma de agua a vapor, ¿sí?
no es más que la temperatura de ebullición del vapor, esos 100 grados centígrados. Pero eso, bueno, aquí te lo da el problema. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? ¿Alguna? Ok. Mira, se va a cortar la clase en 4 minutos. Te voy a volver a enviar el enlace, ¿sí? Porque Zoom solamente permite clases de 40 minutos. Por mientras, te voy a apuntar otro problema. ¿Estamos? Dice, un trozo, un trozo de tubo de cobre tiene 6 metros de longitud a 20 grados centígrados. ¿Qué incremento de longitud tendrá? ¿Qué incremento de longitud tendrá cuando se caliente a 80 grados centígrados? Ochenta grados centígrados. A ver, mira, dice, un trozo de tubo de cobre, a ver, apúntalo, Abigail, ahorita te vuelvo a enviar el enlace, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí, Abigail? ¿De lo que hemos visto? ¿Segura? Ok.
¿Ahí me escuchas, Abigail? Ok, entonces vamos a hacer este problema. Dice un trozo de tubo. Ya desde el simple hecho que me dice que es un tubo, está hablando que es una expansión lineal. Ahí está el tubo con su longitud inicial. Pero ¿cuál es esa longitud inicial? Me lo dice el problema. Dice, un trozo de tubo de cobre tiene 6 metros de longitud. Inicialmente tiene 6 metros de longitud. Ahora, ¿cuál es la temperatura inicial? A 20 grados centígrados. Temperatura inicial a 20 grados centígrados. Ahora me dice, ¿qué incremento de longitud tendrá cuando se caliente a 80 grados centígrados? Entonces, ese tubo de cobre se calienta y por ende se va a expandir. Se calienta hasta una temperatura final que ahí me dice que es de 80 grados centígrados. Entonces lo que va a suceder es que se va a presentar una longitud final, que sería todo esto. Ahora, lo que me están pidiendo aquí en el problema es encontrar el incremento de longitud que tendrá cuando se caliente a 80 grados centígrados. Es decir, me está pidiendo L. L, habíamos dicho que es longitud inicial más que la longitud de dilatación, que es delta de L, más delta de L. Por lo tanto, vamos a tener que delta de L, habíamos dicho que era el coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura, incremento de temperatura. Ahora, la longitud de expansión o dilatación va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal. ¿De quién? ¿De qué está hecho el material? De cobre. Como estamos trabajando con centígrados, vamos a usar los centígrados. Tenemos que ese coeficiente de dilatación es de, si nos vamos a la tabla que te pasé, es de 1.7 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Ahí está. Entonces reemplazamos. Tenemos 1.7 por 10 a la menos 5 entre grados centígrados. Y la longitud inicial no es más que 6 metros. Y el cambio o incremento de temperatura, habíamos dicho que era, perdón, el incremento de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Incremento de temperatura va a ser temperatura final, que es 80, menos temperatura inicial, que son 20. Ahí está. Entonces vamos a tener 80 menos 20 son 60. Vamos a tener 60 grados centígrados. Ahí está. Entonces aquí vamos a tener 60 grados centígrados.
grado centígrado con grado centígrado, uno está en el numerador y el otro en el denominador, por lo tanto se cancela. Entonces, haz esta operación, Abigail, y me dices cuánto te da. 0.0600, ¿qué? Ok. 0.0612 metros. Entonces vamos a tener que la longitud no es más que longitud inicial, que ya tenemos que es 6 metros, más la longitud de expansión, que es 0.0612 metros. 0.612 metros. ¿Estamos? Y esto va a ser igual a 6.0612 metros. Sería la respuesta. Esa sería la respuesta final, que es la que viene aquí en el libro. ¿Dudas hasta aquí, Abigail? Bueno, esta sería la longitud. Esta sería la longitud final, ¿sí? Esto de aquí sería la longitud final, pero aquí en el problema lo que nos están pidiendo es esto, únicamente el incremento, ¿sí? Esto, si tú lo conviertes a milímetros, te va a dar 6.12 milímetros. Esta es la respuesta que está pidiendo el problema, pero aquí yo ya calculé lo que es la longitud final, ¿sí? Está fácil, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a realizar un último problema y ya pasamos al... Bueno, te voy a dejar uno de tarea. ¿Estamos? A ver si nos alcanza a realizarlo. Mira, dice lo siguiente. Una barra de plata tiene una barra de plata tiene un pie de longitud. Un pie de longitud a 70 grados Fahrenheit. A 70 grados Fahrenheit. Después dice, ¿cuánto se incrementará su longitud cuando se introduzca en agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit? Es lo mismo, oiga ahí. Mira, tenemos la barra en su estado inicial. Después se somete a temperatura y cambia. Aquí tenemos una longitud inicial que ya nos lo está diciendo, es un pie. Y está inicialmente a 70 grados centígrados. 70 grados Fahrenheit, perdón. Ahora, aquí va a cambiar a una longitud final, debido a que a un cambio de temperatura que son 212 grados Fahrenheit. Y me está diciendo
¿Cuánto se incrementará su longitud cuando se introduzca en agua hirviendo? Me están pidiendo delta dl, la longitud de expansión. Longitud de expansión es el coeficiente longitud inicial por el cambio de temperatura. El coeficiente, como es plata, nos vamos a la tabla que te había pasado y buscamos plata. No nos vamos a ubicar en la columna donde dice centígrados, sino donde dice Fahrenheit, que es 1.1 por 10 a la menos 5 entre grados Fahrenheit. Entonces reemplazamos. Longitud de expansión va a ser 1.1 por 10 a la menos 5 entre grados Fahrenheit por longitud inicial, que es un pie por el cambio de temperatura. Cambio de temperatura no es más que temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto te da 212 menos 70, Abigail? Ok, 142 grados Fahrenheit. Entonces aquí colocamos 142 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos que el cambio de la longitud de expansión, estos grados Fahrenheit con estos grados Fahrenheit se va. ¿Cuánto te da esta multiplicación? Por 1 por 142, Abigail. ¿0.0656? ¿Así? ¿156? Ok. ¿Es correcto? Muy bien. Ahora, pues esta es la respuesta, Abigail. Esto es lo que está pidiendo. Incremento de su longitud. 0.0156 serían pies. Ahora, si tú quieres encontrar la longitud, que es la longitud final, pues ya tienes que es un pie más la longitud de expansión, que es 0.0156 pies. Y esto te va a dar igual a 1.0.156 pies. ¿De acuerdo? Y eso sería todo, Abigail. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Muy bien, Abigail. Entonces, mañana vemos lo que es la dilatación superficial. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí dejamos la clase, Abigail. Nos vemos mañana. ¿Estamos? Hasta mañana. Buenas noches.